cuando vamos no solo botando, yo diría derrochando la alimentación que nos llega a diario, hay algo que no entendemos muy bien. Y esto no es un tema de su casa, de mi casa, sino que a nivel internacional ayer se conmemoró la concientización sobre la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Y sobre esto queremos conversar con Luis Sáez, académico de la Universidad de Santiago de la USACH, que ya está en línea con nosotros. Un gusto en saludarlo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos acá en la Araucanía. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la invitación y por preocuparse de estos temas interesantes, digamos, que nos aquejan diariamente. Bueno, no podemos dejar de no preocuparnos. Somos una región que produce mucho alimento. Somos una región eminentemente agrícola y donde vemos después, particularmente en lugares de ventas masivos, como por ejemplo las ferias libres y todos esos sectores que acaparan primeramente la atención de venta, cómo el producto que va quedando termina en el suelo, en la basura, siendo que puede ser aprovechado todavía. Así es, Miguel Ángel, las cifras son enormes y, a ver, hay una cosa que es muy mala, es que normalmente nosotros no tenemos conciencia de que lo hacemos, ¿no? Es decir, cuando le sacamos la miga del pan y se la damos a una mascota, estamos desperdiciando alimento, digamos, ¿no? Ahí hubo trigo, se cultivó, en fin. Y claro, uno se queda contento con que se lo dio a la mascota, pero la verdad es que ese pan era para el consumo humano. Y después, bueno, cuando ya no tenemos muchas opciones, hacemos compostaje, que también es muy bueno, pero insisto, ese producto era para el consumo humano. Y eso lo hacemos diariamente. Entonces, en la medida que no tenemos conciencia de esto, lo seguimos repitiendo, como digo, sin darnos cuenta. Y estamos perdiendo dinero, estamos contaminando el planeta y estamos dejando a gente sin comer alimentos, digamos, ¿no? Y además llenando los vertederos de basura, digamos, ¿no? Entonces tiene efectos por muchos lados, por muchos ámbitos, y por eso que nosotros estamos muy preocupados de esto. Y ayer se celebraba, como bien decías tú, el Día de la Concienciación de la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en el mundo. Ahora, hay temas, por ejemplo, lo que pasa con los locales de venta de comida, los desperdicios que ahí se van generando, la comida que también es desechada en los patios de comida de estos mismos locales y también en los supermercados que tienen un estándar, claro, y que de pronto por fecha tienen que deshacerse de eso. Es todo un tema ahí, ¿eh? Sí, bueno, hay un tema, mira, la FAO diferencia pérdidas y desperdicios. Hablando de pérdidas, lo que ocurre más o menos a nivel de la producción primaria, ¿no? Con los productores, en el campo, etcétera. Y desperdicio se habla ya cuando estamos en la línea de comercialización, en los supermercados, como bien dices tú, en los restaurantes, en nuestros hogares. Entonces, nosotros se dan las cifras en general de que en todo ese proceso se pierde alrededor del 30%. Una de las razones más importantes que nosotros creemos, aparte de esto que decía yo que no hemos tomado conciencia, es que efectivamente los mismos profesionales hemos sido, y los estados en general hemos sido culpables de poner lo que yo llamo un concepto errado de la calidad. Hemos dicho que la calidad es aquellos productos que son iguales, que son uniformes, que son bonitos, por así decirlo, y que son grandes, ¿no? Entonces hemos premiado el zapallo más grande, la sandía más grande, etcétera. Y entonces eso hace que los productos tengan distintos precios o los productos que tienen algún defecto estético, pero no nutricional, no inocuo, no inocuidad, digamos, ¿no? Que están perfectamente comibles. Esos productos que tienen esos pequeños defectos son... no son apreciados por la población, son mal pagados, digamos, ¿no? Y entonces los agricultores lo dejan en el campo, lo pierden, por así decirlo, ¿no? Y después, cuando estamos nosotros en el supermercado, en algunos lugares, esos productos se van desechando y se desperdician. Entonces, ahí tenemos una primera tarea. Y después hay tareas a nivel de nuestros hogares, que un poco lo que tú mencionabas respecto a los restaurantes también, etcétera, en que
tenemos que preparar los alimentos en la justa medida, en porciones adecuadas, no dar unos platos gigantes a los niños, digamos, ¿no? Que nos van a comer todo. Si vamos a un restaurante y nos va a quedar comida, ideal que el restaurante no prepare esos platos tremendos, pero si nos va a quedar, llevémonos esa comida a la casa, compartámosla con alguien, en fin. En el caso de los supermercados, los productos que estén a punto de vencer, hay algunos que ya lo están haciendo, ¿no? Pónganlos a precios más baratos, úsenlos de otra forma, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas medidas para poder reducir estas pérdidas y desperdicio de alimentos. Mira, es 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician a nivel mundial todos los años, digamos. Es una cifra increíble. Y por otro lado, hay gente que está con inseguridad alimentaria, que no se alimenta bien. En Chile estamos en el orden de, sumando la inseguridad alimentaria severa y moderada, no sé, del orden del 14%, lo cual aumentó en la pandemia, en fin, que son personas que definitivamente o no comen lo suficiente o dejan días sin comer, y en este caso frutas y verduras, alimentos saludables. Entonces el tema es muy relevante, ¿no? Incluso, perdona, ¿no? Tenemos partes de los alimentos que a veces no nos damos cuenta y que las desechamos. Nosotros hace mucho tiempo hemos fomentado el consumo de las hojas de beterraga. ¿No es cierto? Las hojas de beterraga normalmente claro, las personas cuando van al supermercado en algún lugar piden botarlas, digamos, porque no quieren, entre comillas, llevar basura a la casa. La verdad es que ahí puedes hacer un jugo, una tortilla, una sopa, espectacular, digamos, ¿no? Entonces hay cosas de ese tipo, los tallos de apio, las hojas de los apios, las hojas de los cebollines, los tallos de las acelgas, etcétera, ¿no? Son infinitos, los tallos de alcachofas, en fin, es enorme, es increíble la cantidad de frutas, de hortalizas que se pierden. Nos falta en ese aspecto a lo mejor educación para poder consumir adecuadamente el producto que sale generosamente del campo y que en definitiva, como usted nos pone tanto ejemplo, estamos comiendo casi la mitad, hasta un porcentaje muy pequeño de lo que pudiéramos aprovechar de eso. Me dicen el ejemplo del plátano. El plátano que está manchadito va quedando botado y se va con el amarillo. Así es. Hay cosas de ese tipo, digamos, como te digo, que son estéticas y que la gente las deja. Y efectivamente, nosotros creemos que falta, bueno, por el lado nuestro de la Universidad de Santiago hacemos investigación en el tema, hacemos investigación de qué hacer con esos alimentos, cómo reducir, pero también investigación en términos del comportamiento de las personas. Y entonces ahí es donde efectivamente hay que sensibilizar, y por eso el día de ayer, y sensibilizar a la población, demostrarle, nosotros hacemos unas prácticas que le llamamos recuperación de alimentos, y le mostramos a la gente en una plaza pública, en una... Se nos pegó ahí. A ver si podemos mejorar esa comunicación con Luis Sáez, que desde Santiago nos está comentando. Empezamos a ayudar con esto a las ollas Luis, comunes, pero... A ver si ahora... Sí. Luis, se quedó pegado con su comunicación. Por favor, hágame un rápido resumen. Sí. Decía, digamos, ¿no? que efectivamente falta comunicación, pero falta sensibilizar a la población, y nosotros desde la Universidad de Santiago hacemos investigación sobre el tema, sobre qué hacer con estos productos y sobre cómo aprovecharlos mejor, pero también estudiar el comportamiento de los consumidores, de las personas, para entender qué es lo que podemos hacer. Y ahí hay distintas medidas, y estas son las que nosotros hacemos sensibilizando, por ejemplo, en espacios públicos, en plazas, en lugares donde le demostramos a la población que esos productos que se iban a botar, que se iban a desechar, sí se pueden usar, sí están adecuados para el consumo humano, y eso es lo que estamos haciendo. Yo escuchaba esto que pasa en los estadios con el fútbol, en fin, efectivamente falta educación, falta sensibilizar a la gente, falta hacer que se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Este tema de los desperdicios de alimentos no es solo, que ya es importante, ¿no? Ayudar, como nosotros hemos hecho durante la pandemia, a las ollas comunes, a las juntas de vecinos, etcétera, sino que también es un tema económico, pero también es un tema ambiental. La cantidad de gases de efecto invernadero que significa el generar estos alimentos que después van a ir a desperdiciarse o van a ir a un vertedero es enorme. Entonces, hay una pega muy grande, hay un trabajo muy grande que yo les agradezco a ustedes esta interés, digamos, ¿no? Y motivar a la gente a que haga esto. Nosotros estamos disponibles para apoyar con nuestras ideas, con los conocimientos que ya tenemos, para que se haga en muchos lugares, digamos, ¿no? Hay gente que lo está haciendo en Antofagasta, en otros lugares.
Yo Sí. aprovechando que están en la Araucanía, digamos, ¿no? Nosotros estamos incentivando también el cultivo de la quinoa en ese lugar. Ah, Ahora, mire. fíjate que la quinoa, que ustedes la conocen como el grano, Sí, claro. nosotros nos dimos cuenta que la hoja de quinoa también se puede consumir. Y entonces y esperábamos antes que se secara la planta para poder cosechar el grano, pero ahí hay cosas que se investigan. Nosotros recuperamos del orden de 4.000 kilos por hectárea de hoja de quinoa que tiene alto contenido de proteína. Entonces, te fijas que hay una forma de aprovechar mejor los alimentos, lo que llamamos nosotros respetarlos de mejor forma, revalorizarlos, en definitiva, tratar de lograr democratizar la alimentación saludable en nuestra población. Una sociedad que está muy preocupada por el tema del agua y que no entiende que para producir un alimento, para producir una fruta o cualquier cultivo, el agua es fundamental y está ahí. Hace todo el proceso con el agua y después botamos el fruto. Exactamente. Es increíble, ¿no? Es esta lógica, esta cosa ilógica de los humanos, digamos, que tenemos. Pero es importante que nos demos cuenta y una vez que nosotros hacemos conciencia y que la gente le comentamos esto, efectivamente los resultados son espectaculares y la gente se empieza a preocupar. Y principalmente nuestros niños, que es con los que nosotros trabajamos asociados a una organización sin fines de lucro que se llama Actuemos, que genera cultura alimentaria y entonces ellos trabajan con los niños principalmente y les explicamos esto, los niños los hacemos cocinar estos productos, etcétera, y ellos van aprendiendo y llevando este mensaje a sus hogares y haciendo que los padres, las madres, digamos, no se preocupen de no desperdiciar los alimentos, de guardarlos bien en el refrigerador, de revisar lo que hay en el refrigerador antes de ir a comprar, de hacer las porciones adecuadas, como te digo, etcétera, ¿no? Si los limones se nos van a pasar, bueno, sáquenle el jugo y congélelo. Si el plátano ese que tú hablabas recién se nos está pasando y ya no lo queremos, bueno, también se puede congelar y después se hace un batido espectacular. En fin, hay mucha gente que está trabajando en esto, ¿eh? Ya hemos sensibilizado, nosotros llevamos muchos años en esto y estamos muy felices porque hay cada vez más personas que están motivadas generando iniciativas para aprovechar de mejor forma los alimentos. Solo con aplicar esta forma de evitar los desperdicios podemos solucionar el problema de alimentación de una gran parte del planeta. Así es. Así es, como te digo, del orden de un tercio de los alimentos se pierde y desperdicia, entonces es increíble. Y por otro lado tenemos gente con problemas de obesidad, con problemas de malnutrición. Entonces, y agricultores, agricultoras que dejan de vender sus cosechas, digamos, porque no tienen mercado. Entonces, esto está mal, digamos, ¿no? El sistema alimentario en Chile está en un desequilibrio y hay que trabajar en él. Todos somos responsables, todos tenemos que hacer esto desde en todos nuestros puntos de trabajo, donde accionamos todos los días, tenemos que apoyar en estas iniciativas. Bueno, solo agradecer este contacto, ha sido un buen mensaje porque de verdad en lo personal desconocía muchos de los puntos que nos puso ahí como ejemplo y por ejemplo un jugo de beterraga con las hojas de esa planta es una de las ideas que ya me hace mucho sentido. Las hojas de lechuga también te queda un jugo espectacular. Si las secas, digamos, puedes molerlas, incorporarlas en una harina con un pan, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas se pueden hacer. Es de verdad que los cocineros con los que nosotros trabajamos, como te digo, de la Corporación Actuemos son geniales y nos van apoyando en esto y lo traspasamos a nuestros niños, a las personas para que vayan aprendiendo a usar estos alimentos, digamos, y no llenar de los vertederos de estos residuos que eran alimentos. Luis, ¿y han generado literatura? Me están preguntando si hay alguna página web donde poder ir conociendo algo más de esto. Sí, bueno, nosotros desde la universidad tenemos el Departamento de Gestión Agraria, donde yo trabajo, tenemos algunas cosas disponibles. Está también una agrupación que nosotros tenemos en la misma universidad que se llama Revaloras, que tiene ahí una página web. Y por supuesto que FAO tiene mucha información al respecto. Hay videos para niños, en fin. Los que quieran motivarse con esto nos pueden solicitar a información o, como te digo, buscarla en las páginas principalmente de FAO. Existe en Chile, nosotros somos creadores y formadores de lo que era primero la Comisión Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, hoy Comisión Asesora del Ministro de Agricultura para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, y ellos también, de ahí generamos bastante información. Ayer justamente se lanzaron algunos manuales, algunas cosas, digamos, que se están entregando a la población para que vamos todos sensibilizando.
Perfecto, una buena noticia, una buena nueva que nos llega para nosotros. Agradecer lo que vale este contacto y a disposición de ustedes cuando quieran comentarnos estos buenos mensajes. Muchas gracias, Miguel Ángel, y que estén muy bien.